El Ayuntamiento de Benavente ha dado luz verde al pago de casi 53.000 euros a los bomberos del municipio por los servicios extraordinarios prestados entre enero y noviembre de 2024. Bueno, pues en este mes de diciembre hemos hecho lo que ya habíamos informado a los bomberos que íbamos a hacer. O sea, se ha hecho ya el pago de las guardias extraordinarias, lo que quedaba pendiente desde enero del 2024 a noviembre del 2024 incluido, que son 52.900 euros. Y bueno, lo que tenemos que decir es, primero, ellos sabían que se les iba a pagar, como es normal. Estas cantidades se quedan pendientes porque las guardias las han venido firmando los bomberos, todos los bomberos han estado firmando las guardias conforme a un acuerdo al que llegaron con el anterior concejal de seguridad, con el del Partido Socialista, y esas guardias no se estaban pagando conforme a lo que marca el reglamento. Pero habían hecho ese acuerdo, que lo habían hecho en un acuerdo verbal, no se había hecho en la mesa de negociación para que quedara como tenía que haberse hecho, por supuesto, de forma legal y que quedara reflejado oficialmente en algún sitio. Nosotros cuando llegamos, nadie nos dijo que había un acuerdo que no era, desde nuestro punto de vista, desde luego legal, porque no se había hecho siguiendo el procedimiento que se tiene que seguir. Entonces, nosotros hemos seguido pagando esas guardias, las cantidades que se venían pagando, y los que han querido las han cobrado. En un determinado momento nos trasladan algunos bomberos lo que estaba sucediendo. En ese momento en el que nos lo dicen, nosotros le pasamos a personal, al departamento de personal del ayuntamiento y también a la intervención municipal, para que revisen todo ese tema y nos digan si efectivamente las guardias no se están pagando conforme al reglamento. Cuando nos dicen que es así, les decimos, bueno, pues a revisar uno por uno todos los partes de trabajo y todas las guardias que se hayan hecho para hacer dos cosas, que es lo que se han hecho. Uno, pagar a aquellos que habían cobrado conforme a lo acordado, digamos, la cantidad que le faltaba, y a los que habían dejado de cobrarlo, o sea, que no habían firmado los partes, pues pagarles todo. Que el resultado es esa guardia, y hay bomberos que han cobrado 7.000 euros y otros han cobrado 1.000 y pico. Los que ya habían cobrado las guardias, pues cobran ese resto, y los que no habían cobrado nada, pues cobran absolutamente todo, como es normal. Para nosotros esto ha sido un problema porque lógicamente afecta al presupuesto. Y afecta al presupuesto porque nosotros, cuando hicimos el presupuesto del 2024, pues los números se hacían en base a lo que se venía cobrando, percibiendo, lógicamente, no a esta situación que nos ha supuesto otros 52.000 euros más. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues en el presupuesto del 2025 ya lo hemos tenido en cuenta. Y ya hemos establecido, hemos guardado la cantidad que hay que guardar. Los bomberos, ¿por qué en un determinado momento pues dieron una rueda de prensa? Pues nos dicen que había algún bombero que pasados, no sé si eran 10 meses, podía perder los derechos, como mucho podía perder los derechos de un mes, no de todo ese tiempo. E independientemente de eso, ellos sabían, porque nosotros se lo habíamos trasladado. Yo personalmente he estado reunido con ellos y le había dicho que iban a cobrar lo que tenían mi palabra, pero lógicamente una vez se hicieran esos estudios, esas comprobaciones que se han hecho. ¿Por qué se han retrasado un poquito más de lo que nosotros hubiésemos deseado? No han empezado a hacerse desde el 1 de enero, ni siquiera desde enero de 2024. Ya habían transcurrido meses de este año, del 2024, perdón, y a nosotros, cuando se nos pasa el informe que se nos tiene que pasar por parte de los bomberos, de los que había hecho cada uno, pues no están bien, no está bien ese informe, y se nos han trasladado hasta 4, que han tenido que ir verificándolos uno por uno en el departamento de personal, y es por lo que se ha retrasado, porque esos informes que se nos pasaron no estaban bien. ¿Y por qué no estaban bien? Pues porque realmente tenía un problema la persona que ha estado mirándolos y haciendo las guardias, porque no es la persona
que estaba llevando esa responsabilidad desde el día 1 de enero. Entonces, pues ha tenido un poquito más de trabajo y de lío, y bueno, pero bueno, finalmente, tal y como nos comprometimos, porque yo les di mi palabra y todavía tenemos palabra y lo hemos cumplido. Entonces, bueno, pues es básicamente lo que ha sucedido. ¿Y ahora habéis firmado un nuevo acuerdo, un nuevo contrato no verbal con ellos? No, ahora lo que se hace es el pago de las guardias por hora, como vienen establecidas en el reglamento, a tanto el festivo, o sea, es que está regulado ya. Lo que pasa es que, bueno, el anterior equipo de gobierno, como el parque de bomberos, pues es, vamos a llamarlo un híbrido. Tiene al personal de los bomberos que dependen del ayuntamiento y los gastos, tanto del material, la luz, etcétera, etcétera, los paga el consorcio de bomberos. Porque el ayuntamiento de Benavente, cuando empezó el parque de bomberos, que esto ya pasó hace muchos años, pues hubo un equipo de gobierno del Partido Popular que junto con otros municipios, os lo cuento para que la gente de Benavente pues sepa cómo ha sido todo este proceso, que yo creo que es interesante. El pueblo de Benavente, junto con, me parece que había 11 o 12 municipios más, hicieron la mancomunidad de bomberos, aquí en Benavente y comarca. Entonces, daban el servicio a una serie de pueblos. ¿Qué es lo que consiguieron haciéndolo? Bueno, pues consiguieron que el servicio se diera desde aquí. Al ser más de 20.000 habitantes, todos esos pueblos podían pedir a Europa subvenciones, pidieron subvenciones y consiguieron vehículos. El servicio este que se estaba dando inicialmente de los bomberos, pues había unas personas a las que llamaban, estaban en su casa, no había parque. Estoy hablando del año 2011 o así. Bueno, entonces, claro, no se daba con las garantías que se da ahora. ¿Qué se hizo después? Bueno, pues lo que se hizo después fue abrir el parque de bomberos. Se abrió el parque de bomberos y ya han estado las 24 horas de servicio. La mancomunidad de bomberos pues se disolvió. Eso fue un proceso largo y una vez que se disolvió se le dio o se le traspasó al consorcio de bomberos, que depende de la Diputación Provincial, se le traspasó tanto el parque de bomberos como los vehículos y todo lo que tenía. Entonces, una vez, ahora ya es todo de ellos, lógicamente, menos el personal. ¿Y por qué no se le trasladó el personal también? Pues no se le traspasó el personal porque había, los bomberos que había eran personal laboral. Y la ley, la normativa, la nueva, dice que tienen que ser funcionarios, aunque también dice el Estatuto Básico, cuando se publicó, establecía que el personal de los bomberos tenían que ser funcionarios y tenían que ser funcionarios, te iba a decir, pero hay una disposición transitoria que dice que aquel personal que tenga, que a la entrada en vigor del Estatuto Básico tuviese que ser funcionario, pero fuese laboral, podría seguir haciendo, o sea, podría seguir trabajando en esas funciones hasta que se renovase la plaza, lógicamente. Entonces, bueno, aquí podían seguir siendo laborales, pero bueno, pues por eso es por lo que no se traspasó el personal, porque lo suyo es que tanto personal como todo lo demás pues se hagan por una misma administración, que esperemos que algún día pues esto se haga así.